Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelentísimo día. Bien, miren, aquí tenemos una nueva clase que es la gestión de la posición. Eh, la verdad, pues es que creo que este es uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos todos los traders, ¿sí? Que entramos a una operación y no sabemos cómo gestionarla o qué hacer cuando ya estamos dentro de la posición, ¿no? Muchas veces por miedo, por desconocimiento, incluso por incertidumbre, no, obviamente no sabemos qué va a hacer el mercado. Entonces aquí vamos a ver algunas estrategias, algunas técnicas y pues espero que les ayude un poquito con la cuestión de cómo ver el mercado, cómo ver cómo gestionar sus posiciones. Sí, entonces pues empecemos. Igual, si tienen alguna duda después de esta clase, pues pueden dejar los comentarios en el canal de Telegram. Igual aquí les voy a poner, es Trading Focus. Ahí pueden ver, ahí voy a subir esta clase y obviamente pues ahí pueden preguntar sus dudas y también en los comentarios de YouTube. Bien, entonces, bueno, yo les resumí lo que es la gestión de la posición en estos 3 puntos que ven aquí, ¿sí? Que son muy importantes. Es decir, para gestionar una posición de una manera correcta, tenemos que tratar de seguir estos puntos, ¿sí? Por ejemplo, el punto número 1, que es el sesgo, direccionalidad u order flow. Es decir, tenemos que ponernos o planificar una operación, una operativa en base al sesgo que tenemos en el momento. ¿Sí? En el momento, bueno, en la temporalidad que estemos operando, por supuesto. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a irnos aquí rápido a Bitcoin. Por ejemplo, en este tramo del mercado, es decir, a ver, desde enero a la fecha, el order flow en ese tramo es alcista. Entonces, cuando tenemos ese order flow, nosotros lo que tenemos que hacer es posicionarnos al alza en los retrocesos, ¿sí? Y no estar buscando o cazando cortos, que incluso obviamente este corto se podía haber operado de manera espectacular, pero estos son para operativas de scalp o incluso intradía, ¿no? Es decir, estás al pendiente, entras en corto y igual para tu salida tienes que estar muy al pendiente porque estás operando en contra de la tendencia, en contra del order flow. Sí, por eso no es que no se puedan operar cortos. Obviamente, igual cuando está cayendo el precio, podemos operar a contratendencia, es decir, largos contratendencia. Sí, pero ese tipo de estrategia la tenemos que tener muy clara antes de abrir una operación. ¿Sí? Entonces, muchas veces vemos esto y decimos, ok, vamos a entrar a cortos, pero no estamos tomando en cuenta que estamos, o digamos, se nos olvida, se nos va de las manos que estamos operando un corto a contratendencia, en contra del order flow. Entonces, por eso es un punto muy importante. Es decir, si no, antes de abrir una operación, no tomamos en cuenta nuestro sesgo, nuestro order flow, entonces puede ser que cometamos algunos errores, ¿no? Con nuestra operativa. Bueno, el segundo punto, que es parte de cómo vamos a gestionar de una manera más sencilla nuestra posición, es el patrón o el escenario que vamos a operar, ¿sí? Ya que el stop se va a colocar según ese patrón. ¿Sí? Por ejemplo, voy a venir otra vez aquí. ¿Sí? Es un ejemplo nada más. Obviamente, si yo veo, ¿sí?, que estoy por encima de mi POC, del perfil de volumen, o simplemente del perfil de volumen, un área de valor importante, y está haciendo un rango, ¿sí? Ya tomo la liquidez de este otro rango, el precio no cae, o sea, tengo que ver, entonces el patrón, este patrón que me indica que es una consolidación por encima de un área de valor, me está diciendo que el stop va por debajo de la zona. Incluso, no sé, otro patrón también, o por ejemplo,
¿qué les puedo decir? A ver. Vamos a ver. Bueno, ahorita vemos algún otro patrón, pero según lo que ustedes ven en el precio, en la acción del precio en el mercado, y según su estrategia, les va a indicar dónde colocar el stop loss. ¿Sí? Por eso tenemos que, igual, por ejemplo, si operan en un rango, por ejemplo cuando estábamos aquí, ¿sí? La operativa en un rango, un trader, ¿qué tiene que hacer? Simplemente comprar por las zonas bajas y vender en las zonas altas, ¿sí? Que es el rango una vez que lo tenemos identificado. Entonces, el stop siempre va a ir por debajo del rango. Es decir, cuando si este es el rango, nuestro stop tiene que quedar por debajo de la zona, ¿sí? Obviamente, el patrón de entrada nos los va a dar, lo podemos ver en una temporalidad menor, algún patrón de velas, una zona de demanda, o sea, son muchas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Sí, pero si es un rango, bueno, pues y el patrón nos está diciendo, es un rango de precios, ok. Entonces, el stop, según el patrón que vimos, tenemos que colocarlo correctamente. ¿Sí? Por ejemplo, si este es mi rango, obviamente mi stop va a estar por debajo del rango. ¿Sí? O por ejemplo, si entran en cortos, vamos a manejarlo como si fuera un corto, por ejemplo, así, ¿no? Entonces, ¿qué te dice el patrón del rango? Que el stop va por encima de la zona. Y si el precio, digamos que tenías planeado entrar en cortos así, con tu target, por ejemplo, al mínimo anterior, al último mínimo, ¿sí? Entonces, el stop va por encima de tus máximos anteriores, ¿sí? No pegado, es decir, muchos hacen esto, ¿no? O sea, ponen el stop pegadito a lo que es los últimos máximos. Entonces, aquí es donde está también el error, porque simplemente pues te van a sacar del mercado. Entonces, va por encima de la zona. Por eso les digo que depende de su estrategia y depende del patrón con el que estén entrando al mercado, ese mismo patrón les tiene que decir dónde colocar el stop, ¿sí? Eso quiere decir. Vamos a regresarnos. Entonces, a ver. Aquí está. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el punto número 2. Y el punto número 3, que es la gestión monetaria y de riesgo. Que esto también es de lo más importante que tenemos que ver antes de abrir una operación, ¿sí? Porque si simplemente entramos no sé, aunque sea un scalp o una entradilla, el tipo de operativa que entres, si no gestionaste antes tu riesgo, ¿sí? Entonces, y te apalancas, ¿sí? Entonces, cuando el precio se esté acercando a tu stop loss, vamos a dejar, por ejemplo, a ver, mm, así, sí. Por ejemplo, esa es tu planificación. Antes de que apareciera esta vela alcista, que es la que nos confirmó la ruptura del rango, eh, antes de que apareciera esa vela, ¿sí? Nosotros teníamos que haber gestionado la operación, es decir, nuestra planificación es esta. ¿Sí? Yo me arriesgo a, a entrar al alza en un rango con un stop por debajo de mis mínimos, no pegado al mínimo, sino por debajo de los mínimos. ¿Sí? Si no gestionamos correctamente el riesgo antes de entrar, entonces si el precio no hubiera hecho esta vela que vemos aquí y se hubiera ido acercando a nuestro stop y entramos muy apalancados, ¿sí? Entonces, o nos saca la operación, la misma operativa nos saca, el mismo precio nos saca, o dejamos correr la pérdida, porque como estamos sobreapalancados, vemos que estamos perdiendo mucho capital. Entonces, lo que hacemos es, bueno, voy a dejar abierto hasta que se recupere. Entonces, esa es la cuestión cuando no gestionamos correctamente el riesgo, ¿sí?
y no aceptamos por completo nuestras pérdidas, entonces es cuando los traders empiezan a dejar correr sus pérdidas, porque no quieren perder, entonces no están aceptando la pérdida. Y si no hay una correcta gestión del riesgo, como van perdiendo bastante dinero, se les hace mucho, por decir así, por decirlo así, se les hace mucho dinero lo que están perdiendo, entonces dicen, bueno, me voy a esperar a que se recupere. Y en efecto, o sea, pudiera recuperarse el precio, pero también pudiera seguir cayendo, porque no sabemos hasta dónde va a moverse el precio. Entonces, si gestionamos correctamente el riesgo, sabemos lo que estamos dispuestos a perder, y si el precio nos toca nuestro stop, pues ni modo. Ese fue el resultado de nuestra planeación y tenemos que respetarlo, ¿sí? Y si no respetamos el stop, entonces quiere decir que no estamos aceptando las pérdidas en el mercado. Normalmente las pérdidas pues tenemos que verlas como un costo, ¿sí? Al igual que las comisiones que nos cobra el exchange o el broker, son los costos de nuestro negocio, las pérdidas y las comisiones, ¿sí? Entonces tenemos que aceptar o aceptarlo de esa manera, quizás sí con esa mentalidad podamos entender un poquito esto. Por ejemplo, a mí la verdad, pues en un inicio obviamente me costó trabajo verlo así. Yo creo que es un proceso por el que pasamos pues, la gran mayoría, ¿sí? Porque creemos que hacemos un análisis bueno y si entras a la operación bueno, y la operación no resultó irse a tu favor, ¿sí? Pero entonces tú mentalmente empiezas, pero ¿cómo? Si era un análisis muy bueno, entonces me voy a esperar. Y ahí es donde empezamos a cometer los errores, porque no estamos aceptando la probabilidad, ¿sí? Que la probabilidad no fue a nuestro favor y que nos puede tocar el stop, ¿sí? Entonces, cuando empezamos mentalmente a comprender esto, pues yo creo que nuestro trabajo como traders se empieza a facilitar. Y empezamos a verlo el mercado con más naturalidad y, y pues sabemos que puede pasar esto o puede pasar esto. Y si pasa lo del stop, bueno, pues ya lo teníamos considerado antes de entrar al mercado. Y si pasa la ganancia, es decir, que tomamos beneficios, bueno, pues está perfecto porque nuestra operativa se fue a nuestro favor, ¿sí? Bien, pero ahorita vamos a comentar un poquito sobre lo que son los ratios de riesgo-beneficio. Bien, bueno, con esos 3 puntos, si los tenemos claros desde el principio, nuestra gestión de la posición va a ser muchísimo más sencilla, menos complicado y menos estresante, porque tomamos en cuenta cosas muy importantes, ¿sí? Como es saber qué sesgo estamos operando, qué direccionalidad, seguir un patrón o una estrategia, que si se invalida, bueno, o sea, tenemos que tener nuestro plan de salida y obviamente gestionar el riesgo, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí vamos a lo que es la cuestión de la planificación, ¿sí? Obviamente tenemos que tener la planificación, ¿sí? Para saber qué vamos a gestionar. Porque si entramos nada más por entrar sin tener una planificación por medio, perdón, bueno, pues no vamos a saber qué gestionar. Después de que vimos con estos puntos, vamos a gestionar lo que es, vamos a planificar nuestra operación, ¿sí? Cuando está planificada, sabemos qué vamos a gestionar según lo que haga el precio, ¿sí? Y es lo que les comentaba, o sea, tratar de que nuestras operaciones, ¿sí? Sean de un ratio riesgo-beneficio de 1 a 3 como mínimo. Si lo que está haciendo el mercado, lo que está haciendo el precio o ese tramo del precio no nos da para una operativa de 1 a 3, es mejor no entrar, ¿sí? O sea, ahí tenemos que ser muy selectivos, no nada más entrar porque sí a las operaciones, porque recuerden que el capital pues es la herramienta con la que operamos el mercado, ¿sí? Y si no lo cuidamos o lo sacrificamos así nada más porque sí, con operaciones sin sentido, bueno, pues nuestra herramienta se puede agotar y ya no vamos a poder operar, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que considerar. Bueno, aquí les puse yo, si la operación va a tu favor, proteger el precio de entrada
cuando lleves al menos entre un 3 a un 5%. ¿Sí? Y obviamente tener siempre un plan de salida. Es decir, ¿qué tenemos que ver en el mercado para decir yo me salgo? ¿Sí? Porque eso es válido. Es decir, si tú tienes una planificación, un análisis muy bonito, todo está perfecto, hasta un ratio, sí te daba para un ratio de 1 a 3, ¿sí? Pero pues tenemos que considerar que el mercado es cambiante. Puede salir una noticia por ejemplo, como lo de la Fed, ¿sí? Que sabemos que normalmente los traders inversores están esperando el día de la reunión y según pues las resoluciones que salgan de esa reunión, empieza el mercado con su volatilidad, incluso un poco antes, ¿sí? Entonces, no tenemos que, ¿cómo se dice? Quedarnos simplemente con que era un ratio 1 a 3 y lo tengo que respetar. No, no. Sí, también tenemos que tener un plan de salida, ¿sí? Si el mercado empieza a cambiar. ¿Sí? Tampoco es una regla quedarse con la planificación. Por eso los traders tenemos de hecho es algo que a mí me gusta muchísimo del trading, que somos libres de tomar ese tipo de decisiones, cada trader, ¿sí? Según lo que vayamos viendo en el mercado. Sí, bueno, entonces vamos a ver un poquito también sobre lo que son las estrategias. Aquí les puse yo algunas estrategias para gestionar las posiciones. Obviamente, considerando esto que les he comentado aquí, ¿sí? Que son estos 3 pasos antes de entrar y estos 3 puntos también que son muy importantes, ¿sí? Que es cuando, digamos, ya estamos dentro de la posición. Ahora, también tenemos unas estrategias, ¿no? Para gestionar nuestra operativa cuando ya está abierta, ¿sí? Pues, por ejemplo, aquí les puse yo estrategias para la gestión. Obviamente, una sería en beneficio 1 a 1, pero como les comento, esa sería más que nada para rangos, ya que si detectamos que el precio está en un rango, bueno, sabemos que es un tramo muy pequeño el que se está moviendo, un nivel de precios muy, muy pequeño, entonces, obviamente que podemos aprovechar, pero pues no nos va a dar un ratio de 1 a 3 en la mayoría de las ocasiones. Entonces, si nosotros sabemos detectar que estamos en un patrón de rango, en un lateral, bueno, pues entonces podemos usar la estrategia de gestión de nuestra posición de 1 a 1. Sí, pero estar conscientes que es un rango y que si vamos a emplear una estrategia de 1 a 1, eh, es decir, salirnos del mercado. ¿Sí? Porque sabemos que estamos en un rango y el precio se puede regresar a nuestro punto de entrada, incluso a nuestro stop. ¿Sí? Bueno, otra estrategia es el trailing stop. No sé si ya sepan qué es, pero prácticamente es una vez que estamos dentro de la posición, vamos a ir aquí el precio. Sí, una vez que estamos dentro de la posición, lo que tenemos que hacer es determinar un porcentaje. Por ejemplo, normalmente es entre un 1 a un 2%, ¿sí? Si se mueve el precio un 1 a un 2%, nosotros tenemos que ir siguiendo el precio. Muchas plataformas sí te permiten poner el stop, el trading stop automático. Simplemente le ponemos el porcentaje que queremos separado del precio de nuestro stop. Y si el precio se mueve un 2%, el stop lo va a ir siguiendo, ¿no? Yo creo que sí, la mayoría pues ya sabe cómo funciona. Por ejemplo, aquí está el precio, se mueve un 2%, entonces la distancia del stop va a estar a un 2% y lo va a seguir el precio. Si se mueve otro 2%, el stop va a ir siguiendo al precio con una separación de un 1 a un 2%. Depende, este porcentaje lo determinan ustedes, ¿no? Lo determina el trader, según la plataforma. Ahora también muchas plataformas creo que no traen esta herramienta, entonces lo tiene que poner manualmente. Sí, depende de la plataforma si se los permite usar o no. Y es una estrategia yo creo que es buena porque, bueno, si tienes duda de cómo ir moviendo tu stop, bueno, pues simplemente puedes usar un trailing stop
con la separación que tú le pongas, la distancia que va a haber entre el precio y el stop, y el mercado mismo va a ser el que te saque. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí llega a haber una caída rápida, ¿sí? Entonces te va a sacar la operación, pero te va a sacar con ganancias. Y si el precio sigue subiendo, bueno, pues te mantienes dentro de la operación y el stop va a ir siguiendo tu precio, ¿sí? Hasta donde suba. ¿Sí? Porque va a llegar un momento en que va a ser esto el precio y te va a sacar de la operativa. ¿Sí? Cuando cae muy bruscamente. Y yo creo que es una buena estrategia y así digamos que te olvidas un poquito del estrés, ¿sí? Porque el mercado mismo va a ser el que te saque. ¿Sí? Y la otra estrategia es tomar parciales, ¿sí? Para los que no saben si poner el stop al precio de entrada o que cada que tanto lo mueven, bueno, pues entonces una manera de que se solucionen esas dudas sería tomar parciales, ¿sí? Por ejemplo, si mi stop en esta operativa que tenemos aquí, mi entrada estaba, vamos a suponer que alguien ya entró un poquito tarde, así, que operó la ruptura, tenemos el stop por debajo de la zona y aquí donde está el precio, ¿sí? Sabemos que es una resistencia. Incluso vamos a dibujarla. Está así y está así. ¿Sí? Esta es nuestra zona de resistencia. Entonces, si, bueno, creemos que el precio puede ir a tocar nuestro máximo anterior o romperlo, ¿sí? Pero no sabemos, ¿verdad? Entonces, aquí donde está, que estamos en una zona de resistencia, podemos tomar un parcial de un 50% de nuestra operativa. ¿Sí? Y bueno, tomamos un 50% y el resto de la operación, lo que podemos hacer, como vamos en ganancias, es protegerla al precio de entrada. ¿Sí? Es decir, este stop ya se quitó. Ya no tenemos nada que perder. Y además, ya tomamos algunas ganancias. ¿Sí? Si el precio decidiera bajar, bueno, pues entonces me puede sacar de la operación, ya no gano nada con esa parte de la posición que quedó, pero yo puedo buscar una nueva operativa. Y por el contrario, si el precio sigue, hace un rango aquí, por ejemplo, y sigue subiendo a mi siguiente target, ¿sí? Bueno, pues entonces ya tomé ganancias cuando estaba aquí y aquí tomaría el otro 50%. ¿Sí? Y resultó un trade ganador. ¿Sí? Y como les digo, o sea, si en dado caso tomas ganancias aquí una parte y la otra no, bueno, pues al menos no fue tan en vano en la entrada, ¿sí? Porque tomaron ganancias. Muchas veces entramos a una operativa, ¿sí? Y vamos ganando, subimos el precio, perdón, el stop al precio de entrada y luego se regresa todo y no terminamos ganando nada. O sea, simplemente fue tiempo perdido, ¿no? Digamos, tiempo perdido. Sí es cierto que no perdimos, que también lo cual es muy bueno, pero en realidad pues tampoco ganamos nada. Entonces, una manera en que, digamos, liberemos el estrés un poquito de que, qué hago si cierro, no cierro, subo el stop. Una manera es tomar parciales. ¿Sí? Tomar parciales, no nada más porque sí, sino porque estamos en una zona de resistencia. En una de las zonas de resistencia, de oferta. Incluso, por ejemplo, aquí en este caso, el mismo perfil de volumen me dice que es una zona de resistencia, que se puede quedar aquí en rango, pues sí, pero necesitamos ver más recorrido del precio. Aquí como está, pues no podemos saber. Y para quitar esa incertidumbre, entonces una manera, bueno, tomo parcial aquí y protejo el resto de la operación. Y si sigue subiendo, pues qué bueno, porque voy a seguir ganando con la parte que dejé dentro de la operación. Y también quitamos el escenario perdedor porque si el precio decide caer,
bueno, pues también ya está protegido y no voy a perder nada. ¿Sí? Entonces, esa también es una muy buena estrategia. A ver qué más hay. Y la otra es, otra estrategia de gestionar la posición es piramidar. ¿Sí? Que piramidar, piramidar simplemente se refiere a añadir a la posición, pero eso es cuando vamos en ganancias. ¿Sí? Por ejemplo, si incluso considerando el mismo escenario, ¿sí? Ya tengo protegida mi operación, incluso lo pueden poner con stop profit, es decir, con un poco de ganancias. Y si el precio se mantiene aquí y hace un rompimiento al alza, entonces nosotros pensamos en que va a venir a retestear el máximo anterior. Entonces, si vemos este escenario, lo que hacemos es piramidar, es decir, agregamos a nuestra posición, ¿sí? Y para irnos al alza, al siguiente target. Y este tramo que ven aquí, nos estamos yendo con más cantidad, con más posición, pero ya no tenemos tampoco nada que perder porque tenemos protegido con stop profit. ¿Sí? Es decir, si, bueno, no vamos a piramidar si no vemos un rompimiento, es decir, que el precio haya consolidado y nos vamos, es decir, rompe el rango, esto quiere decir que va a testear el máximo anterior. Y aquí es donde piramidamos. ¿Sí? Podemos doblar la posición, por decir así, o un porcentaje. Eso también es decisión del trader. Pero al momento de que subimos el stop al precio de entrada, tampoco ya no tenemos nada que perder. ¿Sí? Ya no tenemos nada que perder, ya va protegida nuestra operación. Incluso también, ¿por qué? Porque va a ser un promedio. Es decir, si teníamos una entrada aquí y tú añades una posición aquí, porque obviamente viste un patrón, ¿sí? Entonces te genera un precio promedio. ¿Sí? Te genera un precio promedio y ese precio promedio que te dio ya lo puedes proteger al precio de entrada. Es decir, a ver, si por ejemplo, a ver, la entrada en 44,500 y 42 te hace un precio promedio de 43, es como un ejemplo, ¿no? Entonces ya vas con el doble de posición, pero a la vez ya estás protegido a los 43. Entonces tampoco tienes nada que perder. Y así te vas. Bueno, esas son algunas de las estrategias que podemos también implementar. Y obviamente pues esto también se va a medida que vamos practicando, que vamos teniendo un poquito más de experiencia, que tenemos entrenado el ojo, ¿sí? Pues ya pueden seleccionar la estrategia que más les guste, ¿no? Y eso también quita un poquito, como les digo, de incertidumbre, porque sabes qué vas a hacer en el mercado. Ahora, si pensando en que de momento estas estrategias no las vas a llevar a cabo, muchos dicen, bueno, entro, ¿qué hago? ¿Subo el precio el stop, perdón, al precio de entrada o lo sigo dejando? ¿Qué hago? Normalmente, si ya tenemos ganancias, lo más correcto sí es proteger al precio de entrada. Es decir, aquí, o sea, ya tenemos, a ver, vamos a ver el porcentaje que lleva. Pensando en que si entramos aquí, hasta el momento va un 2%. ¿Sí? Quizá pues depende también de la criptomoneda en la que entre, ¿no? Ya sabemos que Bitcoin, pues sus movimientos de intradía pueden ir entre un 2 y un 5%, un 6%, ¿sí? Pero bueno, aquí, bueno, hasta el momento lo más alto que ha hecho fue un 4%, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, que ya tenemos un margen de movimiento, entre un 3 y un 5%, al menos se tiene que ir subiendo el stop. Porque siempre que hay un impulso, esperamos un retroceso. ¿Sí? Entonces, sí, la verdad, en mi caso personal, sí voy protegiendo el trade. Si me saca, es decir que, ok, subí el stop y me sacó.
La verdad es que no importa. No importa porque es una estrategia que yo sigo y la tengo que respetar. Si no, en ese momento me sacó la misma operativa, o sea, no importa. No importa, ya buscaré otra posición y sin embargo no perdí. Es decir, tengo mi capital intacto. Entonces yo creo que es mejor que estar perdiendo, ¿no? Obviamente, tenemos que, como les digo, cuidar nuestra herramienta de trabajo. Y el mercado siempre nos va a dar oportunidades de entrada, así que no hay por qué desesperarnos ni por qué estar pensando, uy, no gané nada, em, me perdí la oportunidad, o en ese caso, si ya estaba al alza, bueno, pues entonces hay que tomar ganancias, ¿sí? O sea, son dos cuestiones, o subes tu stop y ves que va a ser el mercado, o tomas ganancias, no hay más. ¿Sí? Y obviamente, pues para gestionar la posición, pues como les digo, pueden poner en práctica esas estrategias que compartimos aquí, ¿sí? Que son estas, que también son muy buenas. Y una vez también cuando tenemos una estrategia así tan clara como esta, yo creo que pues ya con el tiempo no vamos a estar con que, no sé, que nos dé miedo o que en realidad, bueno, pues la mayoría de las operaciones sean tocadas nuestros stop sin ganancia. Entonces es mejor también seguir una estrategia. Sí, otra cuestión que les quería enseñar es, por ejemplo, cuando hay rompimientos y que entramos en una buena zona, por ejemplo, a ver, vamos a poner como esta, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí mi stop por debajo de la zona, me posiciono al alza, en este ejemplo. Entonces, mi target va a ser este máximo, ¿sí? Entonces, cuando el precio me hace un rompimiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya va el precio, hace un retroceso y luego hace un rompimiento. Aquí me está diciendo que la fractalidad es alcista, ¿sí? Me dice que el fractal va a continuar alcista. Y si hace esto, entonces digo yo, ok, va a venir a retestear el máximo anterior. Entonces, cuando me hace una confirmación de fractal, en este caso alcista, yo lo que hago es subir el stop al mínimo de este fractal, ¿sí? Al mínimo del fractal, y si lo vuelve a hacer, por ejemplo, vamos a quitar este, ¿sí? A ver, ok, siguió el precio, entonces tuvo su retroceso. Como estoy respetando la fractalidad, el precio, la misma acción del precio no me sacó de mi stop, ¿sí? Y voy en ganancia. Entonces, aquí hace un intento de rompimiento, ¿sí? Pero bueno, como yo no sé, en 4 horas va a tomar 4 horas a la vela hacer el cierre, y yo digo, ok, ya hizo un rompimiento, entonces subo mi stop al mínimo de este fractal, ¿sí? Ok, entonces como yo me tengo que esperar, porque estoy en una temporalidad de 4 horas, me tengo que esperar 4 horas a que cierre esta vela y no sé cómo va a cerrar, o sea, o puede cerrar así como cerró, o igual también pudiera haber cerrado totalmente alcista, ¿sí? Entonces me tengo que esperar, pero como yo ya vi un rompimiento, subo mi stop a este fractal, ¿sí? Al mínimo del fractal, que es así. Y en este caso, bueno, pues no resultó bueno, se vino una caída, ¿sí? Entonces me va a sacar mi stop solito me va a sacar de la operación, obviamente con ganancias, ¿sí? Porque pues yo consideré que acá estaba mi stop inicial, entre aquí ya tenía protegido con ganancias, aquí mi segunda protección con ganancias, ¿sí? Entonces aquí solo me sacó la operación. ¿Sí? Y esto también se puede seguir muy fácilmente cuando vamos en tendencia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a borrar esto y a ver.
incluso también en cualquier tendencia, alcista y bajista. Obviamente porque vamos respetando la fractalidad del mercado. ¿Sí? Por ejemplo, si lo vemos como un ejemplo bajista, ¿sí? Que yo vi, ok, esto, vi mi patrón, mi stop va por encima de la zona y mi primer target lógico van a ser estos mínimos. Es decir, yo me tengo que salir aquí. Pero muchas veces decimos, ok, voy protegiendo mi operación y me puedo ir hasta que el precio, hasta donde llegue el precio, es decir, voy siguiendo al precio. Entonces, esta técnica la podemos usar así. Por ejemplo, ok, mi target eran estos mínimos, ¿sí? Pero cuando aquí yo tengo un rompimiento de fractal, ¿sí? Aquí, en esta zona, ¿sí? Porque me rompió todos estos mínimos. Entonces, me está diciendo que la fractalidad va a continuar bajista. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es, una vez que tengo este rompimiento, ya puedo proteger mi operación aquí. Es decir, mi stop va a estar ahora aquí. Y ya me voy a ir con el precio. ¿Sí? Y, a ver, vamos a borrar esto. Ahora, ok, voy siguiendo el precio, ya voy protegida con ganancias. Y cuando el precio vuelve a romper fractalidad, por ejemplo aquí, es decir, que yo tengo este rango, voy protegida, me rompe fractal, entonces yo ya puedo proteger mi operación aquí, en este punto. Vamos a moverlo y ya estarías aquí, aquí estaría mi stop. ¿Sí? Y así voy a ir siguiendo a medida que vaya rompiendo la fractalidad. ¿Sí? Obviamente hasta que empiece a ver, bueno, pues que el precio perdió la fuerza bajista o alcista, ¿no? Depende de lo que estén operando. Y que empiece a hacer cambio de estructura. Que aquí, por ejemplo, mi cambio de estructura, ¿sí? Fue romper todos estos últimos saltos, venir a hacer un retroceso que ya no superó a este y seguir. ¿Sí? Entonces, si hacemos esta estrategia, por ejemplo, si mi entrada estuvo acá, vamos a quitar todo esto. Y pueden ver que fue, a ver, pensando que nos salimos aquí, fue de un 30%. Sí, sin apalancar, sin apalancamiento. Y pues si se entra con apalancamiento, pues muchísimo que mejor. ¿Sí? Y ya no dejamos nuestra, digamos, la operación, la rentabilizamos más, ya que nuestro target principal estaba aquí, pero como fuimos siguiendo la fractalidad y protegiendo la operación, ¿sí? Obviamente pues rentabilizamos más esa operativa. Bueno, esa es una de las estrategias que yo uso. Incluso en una hora también se puede ir viendo mejor los rompimientos de fractal. ¿Sí? Cada vez que en este order flow bajista, ¿sí? Cada vez que va rompiendo mínimos, entonces me está confirmando que la fractalidad va a continuar según el order flow que ya lleva el precio. ¿Sí? Entonces, es lo mismo para el alcista, obviamente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este tramo, aquí tenemos un rompimiento de fractal. Entonces, si entramos en estas zonas, bueno, ya puedo yo ir protegida aquí. ¿Sí? Porque este fue mi rompimiento de fractal. ¿Sí? En este rango que nos hizo aquí el precio, este rango, ¿sí? Tuvimos un rompimiento al alza. Entonces, este stop que tenía yo aquí, ya lo puedo poner acá, por debajo de la zona, obviamente. Y bueno, aquí ya va el precio. Entonces, aquí, por ejemplo, siguiendo con esta misma operativa, si a ver, si aquí,
pensando en que si llegara a hacer este rompimiento, entonces este stop que yo ya tenía aquí, ya lo puedo poner acá, que no es mucha la diferencia, ¿no? Pero me está confirmando que la fractalidad puede ser alcista. Ya depende de lo que veamos aquí, entonces sí ya se decide si tomar, ya cerrar la operativa, ¿no? Pero ese es un ejemplo de cómo pueden ir siguiendo, poniendo su stop de acuerdo también con la fractalidad, con la estructura y fractalidad del mercado. Entonces, como pueden ver, hay, incluso aquí lo podemos poner también. Aquí le podemos poner siguiendo la fractalidad o el fractal. Es una manera también de ir gestionando el stop, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pues hay varias estrategias, pues varias técnicas. Entonces, principalmente, creo que lo que tenemos que dominar nosotros como traders es la mentalidad. Obviamente la disciplina, ser muy disciplinados porque según la estrategia que más les guste, esa es la que pueden poner en práctica y tratar de ser disciplinados y seguirla. Seguirla y quizá en algún momento pues cambiarla, ¿no? También es válido. Pero a lo que voy con esto es no tener miedo. Es decir, si por ejemplo entré en una operación y yo tomé la decisión de esperarme, o protejo o me salgo, pero no tener miedo de la decisión que tomemos, ¿sí? Que creo que es lo mejor que podamos seguir para nuestra cuenta. ¿Sí? Seguir para nuestra cuenta. Tenemos que ir dominando esas emociones en el mercado y si nos tiene que tocar un stop loss, pues que lo toque. Como les digo, es parte de los costos de nuestro negocio de trading. Y también si digamos, en una operativa nos saca el stop a precio de entrada y no ganamos nada, no importa, o sea, tenemos, al contrario, es mejor no perder que salir en break-even. Y tenemos la posibilidad de buscar otro punto de entrada, que el mercado siempre nos va a dar entradas. Entonces, por eso no tenemos que preocuparnos si en un día no gane nada porque me sacó el precio de entrada. Yo creo que es mejor eso a perder. ¿Sí? Como les digo, no es porque no tengamos que perder, sino que es mejor seguir protegiendo o seguir una estrategia de gestión de operación, como las que vimos aquí. Sí, creo que es mejor eso. A entrar simplemente en una posición que no teníamos para nada planificada, no teníamos ninguna gestión, no estamos siguiendo ninguna estrategia de qué voy a hacer con mi stop, de qué voy a hacer con mi toma de beneficios. Sí, yo creo que eso es peor a que te saque una operación al precio de entrada. ¿Sí? Pero siempre tratar de respetar nuestra estrategia, la que hemos seleccionado. Sí, pues bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí esta clase. Igual, como les digo, cualquier duda que puedan tener o que no les haya quedado algo claro, con toda confianza, pues pueden, ya sea por el canal de Telegram o dejarlo en los comentarios de YouTube. Y yo les voy a contestar a todos. Entonces, bueno, pues que estén muy bien, que tengan un excelente día y a gestionar las posiciones de una manera correcta y ordenada. Hasta luego.